Hay mujeres que siguen en su matrimonio años después de haber entendido que ya terminó. No porque no lo sepan, lo saben perfectamente. Lo sienten en el cuerpo cada vez que escuchan una llave girar en la cerradura. Lo sienten cuando la casa se queda en silencio. Lo sienten cuando miran a la persona que tienen delante y descubren que ya no recuerdan cuándo fue la última vez que se sintieron vistas, escuchadas o sostenidas. Y aún así, siguen ahí. Porque saber no es lo mismo que poder. Y hoy quiero hablarte precisamente de esa distancia. De ese espacio invisible que existe entre entender que algo terminó y encontrar la fuerza para admitirlo en voz alta. Porque si alguna vez te has preguntado por qué una mujer puede saber con absoluta claridad que su matrimonio ya no funciona y aún así seguir quedándose, quiero que sepas algo. No es debilidad, no es cobardía, no es falta de amor propio. Es algo mucho más humano que eso. Y quizá entenderlo te ayude a dejar de castigarte. Piensa por un momento en el instante exacto en que lo supiste. No cuando tomaste una decisión, no cuando hablaste con alguien, no cuando empezaste a prepararte. Mucho antes. Ese momento silencioso en el que algo dentro de ti dijo, esto ya no tiene solución. Quizá ocurrió durante una cena cualquiera. Quizá estabais rodeados de gente. Quizá él hablaba y sonreía, y sin embargo tú sentías una distancia imposible de explicar. O quizá fue una noche cualquiera, mirando el techo, escuchando su respiración, sintiendo que la persona que dormía a tu lado estaba más lejos que cualquier desconocido. La mayoría de las mujeres recuerdan ese momento, no porque fuera dramático, sino porque fue irreversible. Y hay verdades que una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. Y sin embargo, después de ese instante, muchas seguimos adelante, como si nada hubiera pasado. Seguimos trabajando, seguimos llevando a los niños al colegio, seguimos organizando cumpleaños, seguimos preparando cenas, seguimos respondiendo todo bien cuando alguien pregunta cómo estamos. Seguimos sosteniendo el mundo de todos los demás, mientras que el nuestro empieza a derrumbarse lentamente por dentro. Y ahí aparece una de las formas más profundas de soledad emocional, porque desde fuera parece que sigues acompañada, pero por dentro ya llevas meses viviendo sola. Sigues compartiendo una casa, una rutina, una agenda, una vida, pero ya no compartes refugio, ya no compartes conexión, ya no compartes esa sensación de hogar emocional que una vez existió. Y eso duele de una manera muy difícil de explicar. Porque no puedes señalar una traición, no puedes señalar una pelea concreta, no puedes señalar un único momento. Solo sabes que algo se fue apagando. Y un día descubres que llevas demasiado tiempo intentando sobrevivir dentro de una relación que ya no te sostiene. Recuerdo una mañana que todavía puedo ver con absoluta claridad. Era martes, la casa estaba vacía. Mi hijo estaba en el colegio. Él ya se había ido a trabajar. Preparé café, me senté en silencio y me quedé mirando cómo el vapor de la taza de café desaparecía poco a poco. Pasaron varios minutos. No estaba pensando en nada concreto, simplemente estaba ahí. Y de repente me di cuenta de algo. No podía recordar cuándo había sido la última vez que me había sentido realmente feliz dentro de mi matrimonio. No hablo de la típica felicidad de una novela. Hablo de paz, calma, seguridad, la sensación de estar en casa. Y cuando intenté encontrar el recuerdo, no apareció. Y aquello me asustó, porque me reveló algo que llevaba mucho tiempo evitando. No estaba atravesando una mala etapa, no era una crisis temporal, no estaba cansada, había algo mucho más profundo ocurriendo. Y sin embargo, ¿sabes qué hice después? Nada. Terminé mi café, recogí la taza, fui a trabajar, volví a casa, preparé la cena, acosté a mi hijo y al día siguiente repetí exactamente lo mismo. No porque fuera hipócrita, no porque estuviera fingiendo, sino porque en aquel momento seguir funcionando era lo único que sabía hacer. Durante meses pensé que aquello era normal. Pensé que todos los matrimonios largos terminaban sintiéndose así. Pensé que quizá yo estaba pidiendo demasiado, que tal vez la vida adulta simplemente era eso, cumplir, resistir, seguir adelante. Pero había algo que no podía ignorar.
Cada vez que imaginaba mi vida exactamente igual dentro de 5 años, sentía un nudo en el estómago. Y por primera vez me pregunté algo que llevaba demasiado tiempo evitando. ¿Y si esto no es una mala etapa? ¿Y si esto es exactamente la vida que estoy eligiendo aceptar? Muchas veces creemos, en especial nuestros amigos, que la gente permanece porque no ve la realidad. Pero la mayoría de las veces, la realidad ya está completamente vista. Lo difícil no es verla. Lo difícil es sostener todo lo que implica verla. Porque cuando aceptas que tu matrimonio terminó, no solo pierdes una relación, pierdes una versión de ti misma, pierdes una identidad, pierdes una historia, pierdes planes y a veces incluso pierdes la imagen que tenías de tu propia vida. Por eso quedarse resulta tan comprensible, porque el vacío da miedo, y cuando todavía no sabes quién eres fuera de esa relación, el vacío puede parecer más aterrador que la propia infelicidad. Durante mucho tiempo pensé que había algo mal en mí. ¿Por qué teniéndolo tan claro aún así no actuaba? ¿Por qué si entendía lo que ocurría aún seguía paralizada? Con el tiempo entendí algo que me alivió profundamente. No estaba rota, no era incoherente, no era débil. Simplemente estaba atrapada entre dos realidades. Una parte de mí sabía perfectamente que aquello había terminado, y otra parte todavía no estaba preparada para dejarlo ir. Vivimos creyendo que las decisiones importantes ocurren de golpe, que un día te levantas valiente, empacas una maleta y cambias tu vida. Pero la realidad suele ser muy diferente. La mayoría de los grandes cambios empiezan mucho antes, empiezan en silencio, empiezan cuando ya no puedes seguir engañándote. Empiezan cuando tu cuerpo empieza a reaccionar antes que tu mente, porque el cuerpo siempre sabe. Lo sabe cuando aparece el insomnio, lo sabe cuando sientes alivio porque esa persona no está en casa. Lo sabe cuando una conversación simple te deja agotada. Lo sabe cuando empiezas a sentirte sola, incluso estando acompañada. Y mientras intentas seguir funcionando, tu sistema nervioso está haciendo un esfuerzo inmenso para sostener una realidad que ya no encaja. Por eso tantas mujeres terminan agotadas, no porque sean débiles, sino porque están sosteniendo una contradicción enorme todos los días. Hay algo que me gustaría que recordaras. Saber no es lo mismo que poder. Repítelo. Saber no es lo mismo que poder. Porque vivimos rodeadas de mensajes que simplifican demasiado las cosas. Si no eres feliz, vete. Si no te valoran, márchate. Si sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Ojalá fuera tan simple. Pero entre saber y poder existe un océano entero. Y en ese océano viven los hijos. Las hipotecas, los miedos económicos, la culpa, la vergüenza, las expectativas familiares, la incertidumbre y sobre todo, el miedo a equivocarte. El miedo a destruir algo que quizá todavía podría salvarse. El miedo a arrepentirte. El miedo a no reconocer la vida que venga después. Por eso muchas mujeres permanecen más tiempo del que imaginaban. No porque no sepan, sino porque todavía están construyendo la barca que necesitarán para cruzar ese océano. Y nadie tiene derecho a decidir cuánto tiempo debe tomarte construirla. Nadie, ni tu familia, ni tus amigos, ni las redes sociales, ni siquiera esa voz cruel que aparece algunas noches para decirte que deberías ser más fuerte. Porque la verdadera fortaleza no siempre consiste en actuar rápido. A veces consiste en ser capaz de mirarte con honestidad y reconocer dónde estás, sin castigarte, sin insultarte, sin convertir tu dolor en una prueba más que tienes que superar perfectamente. El primer movimiento no es hacer las maletas. El primer movimiento es la compasión. Es decirte, entiendo por qué tengo miedo. Entiendo por qué todavía no puedo. Entiendo por qué esto me duele. Y cuando haces eso, algo empieza a aflojarse. Algo deja de resistirse. Y por primera vez aparece espacio para moverte. No un salto enorme, no una revolución. Solo un pequeño paso, pero un paso real. Todo lo que te he contado hoy nace de ahí, de mis propias dudas, de mis propias experiencias, de mis propias contradicciones. Mi nombre es Lea y este canal existe para poner palabras a emociones que millones de mujeres sienten, pero que muy pocas
saben explicar y mucho menos compartir. No soy psicóloga, no vengo a darte respuestas perfectas. Te hablo desde mi propia cicatriz, desde los errores que cometí y desde todo lo que aprendí mientras intentaba reconstruirme. Si algo de este video resonó contigo, quiero que sepas que este espacio también es tuyo, sin filtros, sin perjuicios, porque aquí caben tanto la parte de ti que ya sabe, como la parte de ti que todavía tiene miedo. Si llegaste hasta aquí, quiero que te lleves una sola idea. No estás rota, no eres cobarde, no te falta fuerza. Estás atravesando algo profundamente humano, y los procesos humanos tienen tiempos humanos. Quizá todavía no estás lista para dar el siguiente paso, y está bien. Quizá todavía estás construyendo tu barca, o ni siquiera la has empezado a hacer, y también está bien. Porque el verdadero cambio no empieza cuando te vas, empieza cuando dejas de pelear contigo misma, cuando dejas de castigarte por sentir miedo, cuando aceptas que saber no es lo mismo que poder. Y quiero dejarte una pregunta en los comentarios, no para que la respondas ahora, solo para que te acompañe durante unos días. ¿Qué es exactamente lo que sientes que perderías si admitieras en voz alta que todo terminó? A veces, ponerle nombre al miedo le quita un poco de su poder. Te leo en los comentarios, con todo el respeto y el silencio que este tema merece. No estás sola en esa cocina, ni en esa cama fría. Nos vemos en un próximo episodio.